el catalán, el vasco, el gallego, el valenciano y el balear son los idiomas oficiales que conviven en sus respectivas comunidades autónomas. Sin embargo, en Asturias pasa un caso bastante complicado y también complejo, tanto en términos legales como una cuestión casi de aceptación de los propios asturianos. Para hablar de esto tenemos a Rafa. Buenos días y gracias por venir. Buenas, Dani. Que él trabaja en el Servicio de Normalización Lingüística de aquí en el concejo de Corbera de Asturias. Antes de nada, bueno, cuéntanos un poco, muy brevemente, cómo entras en contacto con el asturiano y cómo decides ponerlo en valor. Bueno, con el asturiano en el entorno más próximo de familia, barrio, vecinos, digamos que eso fue lo primero, y después a lo de ponerlo en valor, pues yo creo que ya en el momento de la adolescencia que ya la personalidad va conformándose, ya va agarrando, empieza a agarrar una definición más marcada, ¿no? Tiene que ver con la construcción de la propia personalidad de un individual y colectiva, ¿no? Y entonces yo creo que, no siendo que seas, no sé, un elemento suprayunar, pues no puede ser ajeno a lo que escuches, a lo que fales, ¿no? Y después también, como ya en esa construcción de personalidad propia, pues claro, también vas agarrando otros intereses, y otros intereses que en el caso mío tenían que ver, bueno, pues con un descontento, o más que descontento, digamos, no sé, conformar con la sociedad actual, ¿no? Como está planteada, ¿no? Una sociedad muy desigual, cada vuelta más individualista, con existencia de discriminaciones lingüísticas, de clase, de género, y entonces dentro de esa globalidad, pues el asturiano tuvo la soparte, ¿no? O sea, no se puede disociar de todo lo demás, ¿no? O sea, va de común con todo ello. Así podría decir, digamos, por resumirlo rápido, cómo fue el proceso, ¿no? Yo creo que ese era el momento clave. No podía decirte, o sea, no puedo decir tal día tal, no, sí. Y es verdad que tienes experiencias anteriores siendo más pequeño, de darte cuenta de que pues a lo mejor fuera de Asturias falan de otra manera, o que a lo mejor cuando te mueves en otros entornos sociales ves que no usen las mismas claves que en el tu barrio, y esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que entraría ahí, por decirlo, vamos, rápido y esquemático, ¿no? Para poder hablar en lo que pasa en la actualidad, ¿podrías contarnos un breve resumen sobre la historia del asturiano hasta este año, si puede ser? Bueno, a ver, voy a hacer un esfuerzo de concreción. Para quien no lo sepan, y para los que lo sepan hay que lo recordar, el asturiano es una derivación autóctona del latín que se faló en determinados momentos de la historia, en lo que anguaño y desde va mucho tiempo conoce como Asturias, ¿no? También es verdad que, claro, hay que pensar que la geografía asturiana no quita para que también se desenvolviera asturiano en otras partes que ahora no están dentro de la comunidad autónoma, o que nunca lo tuvieron, ¿no? Pongamos Miranda del Douro, que está dentro de Portugal, partes de Lleón, partes de Zamora, y digamos ese sería el inicio de, digamos, lingüístico, ¿no? La evolución del latín que se falaba en estas tierras. Y llega un momento, digamos, ya en tiempo de la Edad Media, de un tiempo donde se usaba romance, y romance ya era una noción que podía usarse tanto para el castellano, para el catalán, para el gallego, para el portugués, para el asturiano. Va apareciendo ya conciencia lingüística a un nivel a lo mejor no solo lingüístico sino también identitario, ¿no? De que desde el momento de los astures a cuando ya aparecen no los astures sino los asturianos, ¿no? Con una conciencia, digamos, de ser asturiano, que hay una conciencia que va en dos vías, ¿no? La interna y la externa, ¿no? No solo tú te ves como asturiano sino que también te ven como asturiano, ¿no? Y entonces hay un momento que hay que entender, que el reino de Asturias, que hay que pensar que aunque después pasará
a recibir el nombre de Reino de Lleón pues existe hasta 1230, y entonces en ese momento que ya pues ya hay un poder político, ya hay esos empiezos de conciencia lingüística, de identidad colectiva, pues ya ahí tenemos ya digamos cuestiones como documentos jurídicos en lo que sería el romance asturiano de aquella o asturiano medieval, ¿no? Que podría usarse esa denominación también. Entonces tenemos cosas como el foro xulgo en asturiano, el foro de Avilés en asturiano, el foro de Uvieu en asturiano, les ordenances de la ciudad de Uvieu en asturiano, el foro de Collanza en asturiano, documentos eclesiásticos en asturiano, cartas de compraventa. En Lleón y es posible que duren un tiempo más por distintos acontecimientos políticos. El caso es que en Asturias, donde la Iglesia, igual que en toda la Edad Media, digamos, de la Europa Occidental, era un gran poder, por no decir el gran poder, aquí hay unos cambios a nivel de la Iglesia que se escenifiquen con la llegada a Asturias de Gutiérrez de Toledo, ¿no? Que es el que se encarga del obispado de Asturias y que también trae gente, digamos, escribanos y otros altos cargos que digamos que a nivel escrito son los que introducen el castellano en Asturias, ¿no? Claro, hay que pensar que de aquella no llegaba, yo creo que al 5% de la población que podía escribir. Estamos hablando de una población muy reducida, pero claro, ya que la introducción del castellano empieza por los grupos dominantes de la sociedad medieval de aquel tiempo. De todas maneras, es significativo, por seguir un poco esta historia del asturiano, que, bueno, en la Universidad de Uvieu, todo el mundo sabe. Habría que saber que Nat de resulte de una donación del inquisidor Valdesalas, que bueno, nació antes, no se formó la universidad porque hubo un problema con los herederos y parientes del inquisidor que recurrieron, pero al canto y al cabo formóse en la Universidad Asturiana, y en una de las primeras promociones, y es significativo ese dato, y es muy significativo, de esa universidad, y es por la que conocemos al primer escritor en asturiano a nivel literario, que es Antón de María Reguera, ¿no? A pesar de que los grupos dominantes ya, bueno, pues y es posible que combinaran asturiano y castellano, pero estaba, digamos, esparciéndose el castellano desde el poder, ¿no? A nivel escrito. Ya cuando hay procesos, digamos, intermedios, como quién tiene acceso a la universidad por la vía eclesiástica, como ya Antón de Merreguera, que era arcipreste, creo recordar, o bueno, no sé si era arcipreste, cura, un cargo de ese tipo, pues aparecen también vías de introducción del asturiano escrito, ¿no? Y no es un dato menor que sea a través de una de esas primeras promociones universitarias, ¿no? De hecho, y era el primer poema que se conoce de él, que es el primer poema literario en asturiano que conocemos, ¿no? El pleito por les cenices de Santolaya de Mérida, y es ganador de un concurso que se fae en Uvieu, donde van a presentarse composiciones en castellano, en latín, en griego, pero la que gana ya la composición en asturiano de Antón de María Reguera, que ya ahí hay una conciencia de que eso no es castellano, que no es latín, quiere decir, está bien definida, ¿no? Digamos que desde María Reguera para adelante ya va a haber una presencia continuada de literatura escrita en asturiano, con, bueno, tenemos periodos más oscuros que otros, ¿no? De hecho, en este siglo mismo conocimos obra de autores que estaban referenciados, pero de los que no conocíamos las composiciones. Es decir, ya es un proceso de investigación que nunca acaba, ¿no? Que siempre sigue. Lo que pasa es que lo mismo que avanzaba la literatura escrita en asturiano, lo que no avanzaba era lo que si existiera en el tiempo del Reino de Asturias y del Reino de Lleón, de presencia en documentos legales, jurídicos. Y entonces, digamos que vamos en dos vías, una de regresión, otra de avance. Y claro, a mayor escolarización, a mayor presencia de asturianos en la escuela elemental, aumenta de manera exponencial la gente que escribe en asturiano. También hay que pensar no solo en la literatura que fai sino también en el tiempo de la prensa, ¿no? Con colaboraciones en prensa, en prosa, en verso. La cuestión es que, claro, la gente escribe en asturiano a través de una enseñanza que se falla en castellano.
que ahí tenemos una distorsión muy grande que marca determinadas cosas del futuro. Claro, la escuela en Asturias, en realidad, el asturiano en la escuela, perdón, entra en los años 80. En los años 80, ya en tiempos autonómicos. La Academia de la Lengua Asturiana, que sería un dato para hablar de esa historia, ¿no? Fue un proyecto del grupo ilustrado de Xovellanos, la propia hermana de él y una gran poeta en asturiano, su jefa de Xovellanos, y el propio Xovellanos tiene cartas en asturiano, y la gente de ese grupo de ilustrados, ¿no? del 18 investigaron el asturiano. Después hubo grupos de intelectuales donde, por decir un caso, ¿no? Fermín Canella, que fue rector de la Universidad de Oviedo, pues él reeditó las composiciones en asturiano que publicara Cabeda y Nava. Hubo gente investigando, aparecieron vocabularios, gramáticas como la de Conquero Huergo, aumentaba el número de gente que escribía en asturiano, porque por ese acceso a las primeras letras había también más posibilidad de publicar por la cuestión de la prensa, y entonces digamos que esa sería la evolución, yo creo que hasta los años 70. Hay gente que dice que el franquismo fue un gran punto de inflexión. Yo la verdad discrepo de esa idea. El franquismo era un régimen dictatorial, autoritario, digamos que en lo que avanzó fue a mejor en un nacionalismo español muy agresivo, que les lingües que no fueran el español eran entendidas como folclorismo, pero en lo que lleva enseñanza y medios de comunicación, y una línea que por lo menos como poco hay que retrotraer a la Segunda República y a la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? O sea, no era una cosa ex novo que sacaba la dictadura franquista, sino que ya venía de atrás. Claro, después de 30 y tantos años de dictadura, casi que 40, cuando llega el proceso, digamos, después de la muerte del dictador, ábrense otras vías, ¿no? Otras vías como son las autonomías, como son también una mayor liberalización a la de tener acceso, pues, a publicar, a tener medios propios. Y después, claro, la propia aumento de la enseñanza reglada. Al mejor en los años 60 en la Universidad Asturiana llegaban a 4.000 personas las que estudiaron en la universidad. Claro, en los años 80 eso, no voy a decir triplicóse, porque yo creo que fueron muchísimas más las que accedieron a la universidad, pero es significativo también de cara a la historia del asturiano que la gente que apostó por la reivindicación del asturiano como lengua vehicular de uso en todas las situaciones, ¿no? de concello bable para en delante, son también a lo mejor los primeros fíos de campesinos, de pescadores, de metalúrgicos y de mineros que tienen acceso a la universidad, ¿no? O sea, la gente que en los años 70 va a postular otras cuestiones que hay que también entender por ese contexto de cambio sí. Que se dio desde la muerte del dictador, son también los que tienen acceso a la universidad después de ser grupos sociales excluidos, ¿no? de las esferas de poder, pero también de las esferas de educación, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un vuelco mental muy grande, porque también hay un vuelco social. Y entonces, claro, con la autonomía aparece primero que se reconoce, aparece el idioma reconocido en el Estatuto de Autonomía, y es verdad que no como oficial, pero sí que se ponen las bases, bueno, pónense las bases, o puede entenderse de esa manera, no como una semioficialidad ni mucho menos, pero sí como un reconocimiento, ¿no? O sea, pases de la invisibilización en los papeles oficiales a tener cierto reconocimiento oficial, ¿no? Una cierta protección de la... En teoría, por lo menos, en teoría, ¿no? Claro, de ahí se genera la entrada a una escuela de la asignatura, una asignatura optativa y voluntaria, que sigue siendo asina. Pero claro, de 6 centros que podían tener clase de asturiano a mediados de los 80, ahora por ley tienen que la ofertar, y hay cada cual es cuello, ¿no? Y una situación de desigualdad, sí una situación de discriminación para el asturiano, sí, pero los avances que se dieron respecto de la historia, sin contar la Edad Media, ¿no? Desde la llegada de Gutiérrez de Toledo en el siglo XIV hasta 1970, y de 1970 hasta el 2017 los avances fueron pues descomunales, brutales, enormes. Primero, entrada a una escuela, presencia
del asturiano en medios de comunicación, públicos y non públicos, producción literaria, investigación en asturiano. A lo mejor en 1965 o en 1932 ya era impensable que pudiera haber un trabajo de investigación de historia escrito en asturiano. Ahora en el 2017 non é impensable. O que a lo mejor que hubiera un trabajo de investigación lingüística en asturiano, o é más, o a lo mejor un trabajo sobre xenética en asturiano. Eso ya es posible ya, y no porque el asturiano antes no valiera, sino porque lo que cambian son determinadas convenciones mentales, ¿no? El que tiene que valer ya la persona. Si una persona puede hacer una investigación de historia del arte en asturiano, y porque puede hacer, tiene cabeza y tiene herramienta metodológica para hacerlo, da igual el idioma, ¿no? Ahí lo único que tienes que añadir es el conocimiento de ese idioma para poder hacerlo en él, pero teniendo lo otro, tú en el momento que sabes el idioma puedes hacerlo en el idioma que conozcas, que sepas, ¿no? Y después un gran punto de inflexión yo creo que fue ya en tiempos más de recién la ley de uso y promoción del asturiano de 1998, porque eso abrió la vía, por poner un caso, y una ley que está por desarrollar, es decir, la mayor parte del articulado no tiene decretos que la desarrollen para su aplicación, que por lo que mucha gente fala de papel mollado de esa ley, pero es verdad que en el caso de la toponimia, de la que sí hay un decreto que desenvuelve ese artículo, o en el caso de la referencia a los servicios de normalización lingüística que hay en los concellos, y es verdad que esas son cosas que se desenvolvieron a un nivel muy precario, sí, pero si tenemos un poco de perspectiva histórica y pensamos en el cartel de nuestro pueblo, muchísimos años tuvo con el nombre del cartel no era el que correspondía, y ahora puedes verlo, ¿no? Por una cuestión legal, no porque vaya un elemento con un spray a ponerlo, ¿no? Es decir, eso puede ser un cambio simbólico, y es cierto, ¿no? Y es cierto que puede quedar en lo simbólico y no en el uso práctico diario, pero y un cambio de mentalidad y de cuestión legal muy, muy grande, ¿no? Entonces, a nivel de asturiano, claro, en un poco de toda la historia del asturiano, que son muchísimos años, en un tiempo muy curto, pues entró en la escuela de aquella manera, entró en los institutos de aquella manera, entró en la universidad como está en la universidad. ¿Usas en los medios de comunicación? Sí. ¿Usábase al mejor en el franquismo? Pues sí, claro que había algún programa donde se falaba en asturiano, pero claro, el cambio es tan grande que no se puede hacer de menos, ¿no? Y entonces a lo mejor faltanos esa perspectiva histórica para ver esos cambios que se dieron en la historia del asturiano, ¿no? Hablabas antes sobre la época entre los 70 y 80. Buscando información para preparar esa entrevista, vi un movimiento social, aunque también estaba asemejado a grupos anarquistas, que era el Surgimiento. Bueno, el Surgimiento y una denominación que ahora a lo mejor usase más para la literatura, pero en realidad usábase para englobar todo lo referente al asturiano, ¿no? Porque al final todo tiene una interacción y así, o puede ser así. El surgimiento refiere a ese proceso que aparece con un concello hable, ¿no? Que el cambio no es tanto hablar en asturiano, el cambio no es tanto escribir en asturiano, sino de qué escribes, de qué fales, y cuándo fales, y cuándo escribes, y dónde, ¿no? Crear una identidad. Quiero decir, no sé, y es posible no, yo tengo claro que gran parte de esas personas querían crear otro tipo de identidad asturiana, donde el asturiano tuviera presente como elemento central, o por lo menos un de los dos elementos centrales. Eso no era una visión homogénea y unívoca. Quiero decir, siempre va a haber sensibilidades distintas, puntos de vista, no voy a decir enfrentados, pero con estrategias y tácticas distintas, pero con surgimiento englobábase todo ese proceso de revitalización del asturiano, pero no, yo creo que en los 70 no en el uso oral, más en el uso escrito, pero en el uso escrito de sentido, no, si aquí hay gente que escribe poesía en asturiano, la cuestión es que si quiero hablar
de la etapa de la Vuelta Ciclista que imprima que sale este año de Corbera, ¿no?, en septiembre, pues hacer la crónica en asturiano, ¿no? Y un cambio mental bastante grande, porque había, digamos, como que el asturiano podía usarse para determinadas cosas, para otras cosas no se podía usar, ¿no? Y claro, lo que lleva al surgimiento y a decir, no, mira, tenemos el derecho a usar en nuestro idioma en cualquier situación. O sea, nosotros somos igual de ciudadanos que cualquier otra persona, fuera del idioma que use, ¿no? Y entonces, pero ese sigue siendo el debate, ¿no? El debate, la cuestión eterna, y ¿cómo es posible que yo, pagando los meus impuestos, cumpliendo con las mismas obligaciones de ciudadano, por usar un idioma no tenga los mismos derechos que los que tienen los que usen castellano? Es el debate. O sea, a lo mejor cuando nace el surgimiento en los 70 no se plantea en los términos que lo estoy planteando yo ahora, ¿no? Pero en realidad el debate ya era ese, ¿no? Y era, vamos a acabar con los prejuicios, vamos a acabar con las discriminaciones y vamos a usar el asturiano para lo que nos apeteza, pero en sin coerción, en sin presión, en sin discriminación. Y eso ya a lo mejor la inercia que se está teniendo en estos últimos 30 años, que lo mucho que se avanzó, seguimos teniendo esa cuestión pendiente. En caso de que se llegara a normalizar y los grupos políticos se pusiesen de acuerdo para crear la oficialidad del asturiano, se pasaría, como ya se vio en el País Vasco, de crear un idioma artificial, o la Academia de la Lengua ya está suficientemente preparada para unir todas las variedades lingüísticas que supongo que tenga el asturiano entre el occidente y el oriente? Bueno, ahí plantees cuestiones distintas, a ver cómo soy quien a centrar, ¿no? Los idiomas tienen variedades, o sea, el asturiano no es una excepción, el castellano tampoco. O sea, piensa en el francés, y el francés tiene variedades internas, pero una de esas variedades, tanto en el castellano como en el francés, como en el asturiano, como en el catalán, y es lo que es, por manera, voy a simplificarlo bastante, se conoce como variedad estándar. Por variedad estándar entendemos una convención ortográfica, gramatical, no hay una sustitución de otras cosas. Es decir, una persona que fuera un asturiano occidental puede escribir según las normas ortográficas de la Academia de la Lengua Asturiana. Sí. En el caso del vasco no hay que se cree una lengua artificial, o yo no lo expresaría de esa manera. En el caso del vasco, el vasco tiene esas variedades lingüísticas, pero tiene una variedad estándar, ¿no?, que es lo que se conocía como el euskera batua. Pero ya que el castellano tiene también una variedad estándar, que son las normas que promulga la Real Academia Española. ¿Ya son artificiosas esas variedades estándar? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque una convención ortográfica donde un grupo reducido de personas especialistas en lingüística deciden, por ponerte un caso, que invierno va a escribirse con H y con B por cuestiones etimológicas, eso no hay una cuestión de debate, de votación. Sí hay de debate, y podemos debatir de eso, pero no es lo mismo debatir como lingüistas a debatir como diciendo no me presta. No, mira, eso no hay ningún argumento, ¿no? Claro, la convención ortográfica, da igual que sea del castellano, que sea del francés, que sea del asturiano o sea del catalán, digo el catalán porque este año tuvieron cambios, digamos, a la manera de escribir, acentos, ¿no?, les tildes. Sí. En castellano también hay cambios. Yo sé, el más conocido de estos años últimos, el del solo, ¿no?, que cuando era equivalente al solamente tenías que poner la tilde y ahora no fue falta ponerla, ¿no? Y el asturiano, pues podría decir, uno de los cambios pudo ser que en los años 80 escribíase cuando, ¿no?, o cómo, y ahora hay que escribir cuándo y cómo. Eso es una convención ortográfica, claro que hay artificiosidad, pero eso y una variedad más del idioma, no anula el resto. Quiere decir, ¿tú puedes aceptar la convención ortográfica? Sí o no. Juan Ramón Jiménez o Gabriel García Márquez, por decir dos escritores en castellano, tuvieron esos polémicas con la Real Academia Española a cuenta de eso. Claro que puede haber debate en ese sentido, pero en realidad, para el caso del asturiano, la variedad estándar, pues
yo creo que, aunque sea, bueno, no con un convencimiento total, la gente acaba aceptándola y asumiéndola, ¿no? Al mejor dices, oye, ¿podría mejorarse esto? Pues sí, pero también en ese sentido somos aquellos vagos, ¿no? Sí, podría mejorarse, pero ¿dónde está tu propuesta para mejorar eso? ¿Dónde está esa propuesta para discutir con la Academia de la Lengua Asturiana? Que además la Academia de la Lengua Asturiana creóse por el Consejo Regional de Asturias en los tiempos de la preautonomía, como institución encargada de esas cuestiones. No hay una cuestión, nada, como si fuera una sociedad gastronómica que se junten 15 amigos de un pueblo, no. Ahí no. Quiero decir, opinar, tenemos una zona muy negativa, y no digo de los asturianos, digo en general, que parece ser que, aunque no tengamos nada de idea de física cuántica, permitímonos opinar de física cuántica, aunque sabemos que somos ignorantes. Con el caso de la variedad estándar, ya sea del castellano o del asturiano, pasa lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que opina, y lo que te das cuenta es que nunca abrió un libro de gramática asturiana, nunca abrió el diccionario de la Academia y opina, ¿no? Y entonces dices, oye, bueno, opinar, claro que puedes opinar, pero vamos a poner unos elementos de base para configurar y conformar ese debate, ¿no? Para lo que, ya te digo, discuto un poco lo que planteabas del vasco, porque ya te digo, la convención ortográfica para escribir en distintas variedades del euskera, pues sí artificiosa, pero no oye que sea una lengua distinta, y una variedad de la propia lengua, ¿no? Sí. Para el nivel escrito. En el caso de la normalización, claro, la normalización yo tu proceso. Hay un proceso que es el de constitución de la variedad estándar, una convención para tener seguir las mismas normas ortográficas y estas cuestiones, y la normalización y un proceso político, porque tú puedes tener una variedad estándar y pongo por caso, hay idiomas que ya nadie de non fala, yo qué sé, hay una gramática del sánscrito, no sé si hay de algún falante del sánscrito, pero pongamos de otras lenguas que desaparecieran, ¿no? Que les hay, pero tienen esos gramáticas, esos normas, no se usen. Claro, tú puedes tener eso, y eso no te lleva a la normalización. La variedad estándar y una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque ponernos de acuerdo un colectivo a la manera de escribir y estas cuestiones. La normalización lo que lleva es qué uso se va a hacer público del asturiano en la vida diaria, en la vida diaria y en la relación con los organismos oficiales. Quiero decir, tú puedes hablar asturiano en casa, y a lo mejor, bueno, y es posible que a lo mejor alguien que escuche este programa diga, pues no me gusta, te tenían que multar por hablar asturiano en casa, ¿no? Bien, eso es una opinión, ¿no? Y una opinión con la que no estoy nada de acuerdo, pero la clave de normalización es, yo puedo presentar, tengo un problema con los haceres de la mi calle, ¿puedo presentar el escrito en asturiano al ayuntamiento? Esa es la clave, porque si no puedo, entonces hay una prohibición implícita. Muchas veces cuando comentamos lo de oficialidad, también eso daría para mucho, ¿no? Porque yo bueno, no es que lo sienta, pero yo lo que planteo es, cuando dices oficialidad, ¿a qué te refieres? Porque tú pues estamos en un estado, dentro de un estado, el Reino de España, hay lingües oficiales en distintas comunidades autónomas, pero no tienen la misma oficialidad. Y lo que muchas veces no pensamos, y digo por la comparación con el vasco, bueno, los vascos que fregan lo que os dé por la gana, por decirlo mal y pronto, pero ya que no estamos en Euskadi, estoy en Asturias, y entonces tanto la normalización como la oficialidad de asturiano tienen que hacerse no en base a lo que hicieran mal o bien en otras partes, sino adaptado al caso asturiano. Sí. Y entonces tengo la sensación que muchas veces pagamos por pecadores, ¿no? Justos por pecadores, porque en realidad el debate no se está planteando en esos términos, y de hecho ahora normalización, yo les más de las veces que escucho esa palabra en boca de determinadas personas, y una palabra que no significa nada, porque si tú estás a favor de la normalización del asturiano y tienes una responsabilidad política o una responsabilidad sindical o una responsabilidad empresarial, pues eso tendría que reflejarse
en la tu actuación. Entonces, muchas veces, así como en Castañeo, ¿no? Dices, soy favorable a la evolución del asturiano, pero en la tu práctica no.